Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer de los versículos, vamos a leer todo el capítulo 1 y entrando en el capítulo 2 hasta el versículo 13. Me gustaría hablaros esta mañana de algo que creo que necesitamos, y es de entender el modelo ideal al que debemos apuntar para convertirnos como iglesia. Creo que la iglesia que Pablo estableció en Tesalónica se convirtió en una obra modelo, de la cual podemos aprender mucho, no solamente los hermanos que están, digamos, al otro lado del púlpito, sino también para los pastores, para los misioneros. Vamos a leer este pasaje, 1 Tesalonicenses 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, y acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Apuntar este versículo porque vamos a centrarnos ahí. Y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pues nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, a los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Vamos a dejarlo ahí.
Vamos a tener una palabra de oración. Padre, es un texto muy condensado, hay mucha información aquí y apenas, Señor, tenemos 40 minutos para poder destacar lo más importante. Pero te pido, Señor, que por favor nos ayudes a entender cuál es el modelo que tú quieres que sigamos. No estamos aquí para seguir nuestras propias corazonadas. No estamos aquí para seguir nuestros propios deseos. No estamos aquí para diseñar una iglesia al estilo de Sami o de ningún otro, Señor. Queremos una iglesia que sea cristocéntrica y que donde la palabra de Dios, Señor, sea el centro de instrucción. Así que, Señor, ayúdanos para que durante el tiempo que vamos a pasar ahora juntos podamos ver en tu palabra cosas que nosotros debemos incorporar en nuestra vida y en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. No sé si alguna vez habéis salido para comprar piso, para comprar vivienda. Hace poco, aquí cerca de donde yo vivo, levantaron un piso, un edificio me parece unas 5 plantas, y mientras que estaban trabajando en las otras plantas, la planta de abajo la dejaron completamente terminada, la llaman el piso piloto, el piso modelo. Si te gusta cómo está afuera, tú quieres ver cómo va a estar, cómo esté terminado. Y allí lo que encuentras es un piso que va a ser una copia de todo lo que va a haber en el edificio. Si ves, por ejemplo, muchos de ellos están incluso amueblados. Y digo, ay, esto es exactamente lo que yo quiero. Ahora, imagínate que cuando han terminado el edificio, te dan un piso más arriba que no tiene nada que ver con el piso modelo. ¿Cómo te sentirías? Las paredes están torcidas, el suelo está levantado, los grifos están rotos, las paredes no están donde deben estar. ¿Y tú qué haces? Haces una reclamación, ¿verdad? Nos hemos quedado sin micrófono. Haces una reclamación, buscas al responsable y dices, vamos a ver, esto es lo que yo compré, esto es lo que está en escritura, y hemos visto un modelo, pero no, lo que me han dado no es lo que yo compré. Bueno, ¿cómo debe de ser la iglesia de Cristo? ¿Cómo debe ser la iglesia cristiana? ¿Cómo debemos ser nosotros? ¿Qué ejemplo debemos de dar? Ahora, lo que tenemos aquí es un tremendo desafío, porque lo que Pablo nos enseña aquí es que esta iglesia de Tesalónica se convirtió en un ejemplo. Mirad conmigo capítulo 1, versículos 5 y 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Toma nota, versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todo lo de Macedonia y Acaya que han creído. Vosotros habéis sido un ejemplo, hermanos. ¿No sería eso fantástico para que pudiéramos decir, que la gente pudiera decir, mira, la Iglesia Bautista de Arroyo es un buen modelo, es el piso piloto de lo que debemos seguir en otros lugares? Estamos muy lejos de ser el modelo ideal, pero cuando yo veo esta escritura, cuando veo esta información, me ayuda a tener claro cómo debemos avanzar, cómo debemos edificar. ¿En qué áreas de mi vida tengo que centrar mi atención para mejorarlas? Yo no quiero presentarme delante de Dios un día y que le diga, Señor, mira, esto es lo que yo he conseguido. Diga, mira, no tiene nada que ver con lo que yo esperaba en la palabra. Yo te enseñé en la palabra lo que yo buscaba. Pero tú has seguido tu propio instinto, has seguido tus propios deseos. Tú querías una iglesia que se ajustara a tus deseos, que la música, las actividades, que todo fuera conforme a tus caprichos. No tuve nunca nada que ver en tus planes. Imagínate que el Señor te dice algo así. Sería horrible. Entonces lo que tenemos aquí, vamos a extraer varias cosas que nos van a ayudar para por lo menos tener una idea de lo que es el piso piloto, la iglesia piloto, un modelo a seguir. Quiero que saltéis también al capítulo 2, versículos 13 y 14. Mira lo que dice aquí. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas
que ellas padecieron de los judíos. Hermanos, estas iglesias no estaban en la Costa del Sol, en zona de vacaciones, en zona donde todo el mundo va para poder satisfacer sus caprichos, sus deseos. Estas iglesias estaban establecidas en lugares donde había gran oposición, muchas dificultades, y a pesar de eso, supieron mantener sus ojos en el Señor Jesucristo y en el modelo que Él dio. Esta iglesia de Tesalónica, por las mismas palabras que Pablo indica, parece que se convirtió en una de las piedras preciosas en la corona de Pablo. Mirad conmigo en 1 Tesalonicenses 2, versículos 19 y 20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Cada vez que Pablo veía o pensaba en la iglesia de Tesalónica, se le producía, aunque tuviera todo tipo de problemas, de repente surgía una sonrisa. Su corazón se alegraba, se llenaba de entusiasmo diciendo, Señor, qué grande eres tú, Señor, qué gran obra has hecho allí en Tesalónica. Y lo curioso es que Pablo no estuvo allí mucho tiempo. Normalmente un misionero tiene que estar años en un lugar para poder establecer una iglesia. Pablo apenas estuvo allí semanas, al menos 3 semanas, 3 sábados. Y en ese poco tiempo el Señor hizo una obra tan tremenda en aquellos discípulos. Vamos a Hechos capítulo 17, para que podáis ver, hermanos, cómo se estableció esta iglesia. Insisto, no se produjo en una situación ideal, había todo tipo de oposición, pero quiero que veáis cómo se estableció. Lo vemos ahí registrado en Hechos capítulo 17, versículos 1 al 5. Hechos 17, 1 al 5, dice, porque pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como de costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué es esto? Está hablando del Evangelio, ¿verdad? Es lo que llamamos el Evangelio. Y ahora, el resultado de este esfuerzo, de esos 3 sábados, discutiendo constantemente, hablando tanto judíos como gentiles, mirad el resultado, dice, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Menudo resultado. En muy poco tiempo, ahora dirás, pues porque no tuvo problemas, tuvo todos los problemas imaginables. Y Pablo, sin embargo, se mantuvo ahí, a pie del cañón, se mantuvo ahí con una firmeza, sabiendo que esta era la tarea que Dios quería que realizase. Y cuando estos creyentes vieron el modelo, el ejemplo del apóstol Pablo, dijeron, ¿qué es ser un cristiano? Pues es ser seguidor de Jesucristo, el mismo que Pablo sigue. Hermanos, eso es lo que queremos, ¿cierto? No queremos, yo puedo prescindir del nombre bautista, pero no puedo prescindir del nombre cristiano. ¿Verdad que sí? Porque, hermanos, lo que buscamos es el modelo por excelencia, que es Cristo. Y luego el modelo que el apóstol Pablo nos da es un modelo extraordinario. Ahora, lo que quiero hacer en los próximos minutos es hablar de 2 cosas, 2 puntos. Hablaba el hermano Clayton del bosquejo. Pues, en este bosquejo yo tengo ejemplos que los líderes o aquellos que están liderando una iglesia, ya pueden ser pastores o misioneros, deben de buscar y deben de procurar en su vida. Entonces vamos a hablar de líderes ideales. ¿Cuántos líderes ideales hay aquí ahora mismo? Si yo preguntase eso al hermano Clay o al hermano Timoteo, diría, bueno, yo intento ser ideal, pero no me puedo poner ese título. Pero yo sí quiero serlo. Y estoy seguro que mis hermanos también. Ahora, 3 cosas vemos aquí que nos pueden ayudar. 1, debemos buscar la aprobación de Dios. ¿Amén? Amén. Eso es lo primero. Muy bueno tener un título universitario, soy en teología, tener todo un doctorado, si necesitas eso no hay nada malo, ¿eh? Pero lo que queremos es más que la aprobación de una universidad.
incluso más que la aprobación de una iglesia. Lo que buscamos es la aprobación de Dios. Segundo, debemos estar entregados al Espíritu Santo. Eso debe ser una tarea diaria. Y creo que el apóstol Pablo dio modelo de esto. Luego, escucha, no estaban enamorados de Cristo, estaban locamente enamorados. Dirás, pastor, ¿y eso cómo se lleva? Os lo voy a explicar. No estaban, y vamos a ver por los ingredientes. Y segundo, vamos a hablar de no solamente líderes. Puedes tener líderes y no tener seguidores. Tienes un problema, ¿verdad? Vamos a hablar de los seguidores. ¿Qué deben de buscar los seguidores? Primero debe haber una conversión total. Una conversión total, una conversión genuina, una conversión verdadera. Y luego deben de entender de que hay instrucciones que seguir, deben de tomar la palabra de Dios como su libro de instrucciones. No los sueños, no las visiones, no los impulsos del corazón, no lo que diga mi madre, lo que diga mi padre, y a veces ni siquiera lo que diga el pastor, aunque pueda decir cosas buenas, sino qué es lo que la palabra de Dios dice que debo de hacer, tomar la palabra de Dios como modelo. Y luego, hermanos, ser reconocedores de la palabra de Dios, tomar la palabra, ser oidores de la palabra y luego ser hacedores de ella. Vamos a mirar el primer punto, lo vemos aquí en el capítulo 2, versículos 4 y 5. El líder debe ser aprobado por Dios. Comprobar conmigo el capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Qué es lo que buscaba Pablo a la hora de hacer cualquier cosa? En el versículo 4 dice así: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca, y esto es un definitivo, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Hermano, esto es un hombre aprobado. Y lo que Pablo busca es, yo no quiero ser un amateur, un novato. No solamente quiero traer los mensajes bíblicos, lo que quiero es que todo lo que haga, todo, sea aprobado por Dios. Lo que Pablo está haciendo con este pasaje es como bajando el plano del edificio. Recordad que dije el piso piloto. Lo que está haciendo es cogiendo el modelo piloto de Dios y diciendo, ahora vamos a ver cómo esto encaja en mi vida. Y dice, saqué un 10, saqué un excelente, fui aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque tomé en la palabra del Evangelio, hermanos, con toda seriedad. Y no temí las consecuencias, no vine aquí solamente para agradar a los demás. Eso se lleva mucho en las iglesias, ¿verdad que sí? ¿Qué tipo de música vamos a utilizar para que la gente quiera seguir viniendo? Hay gente que cuando le dices vas a volver, dice, bueno, no sé, espero que te haya gustado lo que hayas oído. ¿Y si no le gusta? ¿Venimos aquí porque nos gusta? Espero que sí. Pero no venimos solamente por eso. Espero que vengamos porque queremos seguir un modelo bíblico. No vengas aquí diciendo, es que la iglesia a la que yo quiero pertenecer tiene que tener estos ingredientes, como la iglesia a la carta. ¿Verdad? No queremos eso, sí. Queremos, hermanos, como Pablo dijo, queremos ser aprobados por Dios, no para agradar a los hombres, dice. No predicamos con ese fin. No utilizamos palabras bonitas, palabras lisonjeras. Ni encubrimos avaricia, no era porque nosotros buscábamos algo. Dice, lo hicimos porque este es el modelo que Dios aprueba. Este es el piso piloto, este es el modelo que Dios aprueba. Entonces no buscaban fama, no buscaban popularidad, no buscaban reconocimiento. Lo que buscaban, hermanos, con cada cosa era agradar a Dios. ¿Y por qué? Porque Él prueba los corazones. Hace años atrás, cuando estaba en Madrid, tenía un misionero, para mí era mi mentor espiritual, se llamaba Dr. J. Lyons. Aprendí mucho de este hombre.
Llevaba muchísimos años en el ministerio. Estuvo primeramente en Liberia, en África, luego se fue a Torrejón de Ardoz, estuvo allí durante unos años. Y él fue uno de mis maestros en el seminario. Y le dije, hermano Lyons, dígame usted, ¿qué ingredientes debería tener yo en cuenta siempre a la hora de trabajar para el Señor? Me dijo, Sammy, necesitas conocer tu misión. Tenlo muy claro, ¿cuál es tu misión? No es aquí para agradar a nadie. Lo que tienes que hacer aquí es entender cuál es la misión que Dios te ha dado y ser leal a esa misión. Necesitas conocer el mensaje que Dios quiere que prediques. Y necesitas tener los motivos y la lealtad adecuada al Señor. Bueno, ya eso ponía el listón bien en alto y dije, pues tengo una tarea muy difícil por delante. Y aquello se ha convertido para mí en mi línea del horizonte. Tú sabes que los aviones tienen una de las brújulas, tiene un nivel y luego un avioncito pintado encima, ¿no? Ese nivel, pues si el avión está así y el nivel está así, significa que el avión está torcido. Eso sirve para ayudarte a entender si el avión está torcido o está derecho. Pues hermano, estas cosas que estamos aquí viendo es nuestra brújula para saber si estamos torcidos o si estamos derechos. Si estamos funcionando conforme al modelo que Cristo ha establecido. Y como iglesia, hermanos, ese debe de ser nuestro enfoque diario. Podemos tener programas, podemos tener métodos, podemos tener todo tipo de actividades, pero hermanos, asegurándonos de que cada una de ellas refleja el carácter de Cristo. Lo digo otra vez para que me deis un amén. 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 Eso es importantísimo. No mires los números. Los números son importantes, pero no es lo más importante. Curiosamente, el Señor Jesucristo, la mayoría de los 3 años, durante los 3 años de ministerio, apenas tenía una docena de personas siguiéndole. Luego se añadieron algunos, otros le abandonaron. No se caracterizó su ministerio por la gran cantidad de personas que le seguían, más bien lo contrario. Si venían grandes cantidades de personas era porque buscaban pan, porque buscaban saciar sus estómagos. Pero la mayoría del tiempo, cuando Cristo hablaba, muchos le abandonaban. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro cuál es el motivo, cuál es el piso piloto, el modelo piloto que Cristo quiere. Lo segundo que vemos aquí también es el líder ideal debe estar entregado al Espíritu Santo. Y eso lo vemos en el versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Pablo, hermano, daba mucha importancia a mantenerse fijo en las enseñanzas, pero lo que buscaba era un megapoder. Lo que buscaba era que el Señor estuviera allí, el Espíritu Santo estuviera allí, dándole fuerza a su mensaje. Pues, grabando, quemando ese mensaje en el corazón de las personas. Tenemos un ejemplo muy bueno de cómo lo hacía en 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Cuando Pablo llegó a Corinto, mira lo que dice. En el versículo 1 al 5 dice, así que hermanos, cuando fuimos a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fuimos con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. ¿Por qué Pablo insistía tanto en esto? La respuesta la vemos en el versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, todo lo que yo pueda convencerte a hacer, otra persona te puede convencer a no hacer. Pero te aseguro que cuando el Espíritu Santo te pone convicción y te convence de algo, va a ser, si no imposible, por lo menos muy difícil a que se pueda conseguir. Lo que queremos, hermanos, lo que debemos buscar es la palabra viva, pero también que el mismo Espíritu Santo vaya convenciéndonos de que estas cosas son así.
Entonces el líder ideal debe estar entregado al Espíritu Santo. Y ahí vemos el ejemplo de Pablo. Dice, no vinimos a vosotros solamente con palabras, humana sabiduría. No vinimos con halagos, no vinimos con... Aunque nada de esto está mal, no era, digamos, con lo que Pablo venía. Lo que dijo, lo que yo quiero que reconozcáis es que el mensaje que os estoy dando es verdaderamente bíblico y cristocéntrico. Pablo desaparecería, vendría la persecución. Pero si esos cristianos estaban convencidos de que estas cosas eran así, ¿sabes lo que iba a pasar con la persecución? La iban a soportar hasta el final, hasta la muerte. ¿Por qué? Porque tenían convicción. Dice, las palabras que recibiste no fueron solamente como de Pablo, sino como si fueran verdaderamente de Dios. ¿Lees así la palabra? Cuando la lees diciendo, un momentito, esto no son opciones, no son consejos, son mandamientos. Esto es palabra de Dios. No estoy aquí para decir, bueno, si me apetece, si no me apetece, depende de las circunstancias. No decimos, no, las circunstancias y mis apetencias van a estar rendidas a lo que Dios dice. Cuando leemos la Biblia de esa manera, hermanos, algo ocurre. Tercero, el líder ideal debe estar no enamorado, sino locamente enamorado. Dirás, ¿cuál es la diferencia? Te la explico. Bueno, primero quiero que veas en el ejemplo cómo se ve que estaban locamente enamorados del Señor. Versículo 5, capítulo 2, 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos. ¿Quién le daba esta ternura a Pablo? Como la nodriza. ¿Cómo hace la nodriza con su cría, con sus bebés? Como el que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¡Wow! Estoy aquí no solamente para predicar el domingo, sino para estar detrás de vosotros si os hace falta. Esto no se ve muy a menudo. Hasta el punto de dar tu vida por los discípulos, por las ovejas. Ese es el modelo que nos da Cristo. Dispuesto a sacrificar lo que haga falta para el bienestar del cuerpo de Cristo. ¡Wow! Eso es estar locamente enamorados. Yo sé lo que es estar locamente enamorado. Yo cuando conocí a Maritza, fue amor a primera vista. Tú sabes en los dibujos animados cuando alguien ve a su querida y salen corazoncitos así. Así pasó conmigo, aunque no se veían los corazoncitos, estaban así. ¡Ping! Mi madre, pocos días después de haber conocido a Marisa, decía, Sammy, ¿qué te pasa? ¿Estás tonto? Me veía que... ¿En qué estarás pensando? Yo sabía lo que estaba pensando. Estaba loquito porque llegara a las 6 de la tarde, salir del trabajo porque había quedado con ella para tomar café y darnos un paseo. No pensaba en otra cosa. ¿Tú crees que un amigo decía, oye, quedamos a las 6? Ah, va, Marisa, no, mira, tranquilo, otro día quedamos. ¿Qué? El amigo, ni mi madre, ni nadie. A las 6 yo sé dónde tenía que estar. Estaba enamorado. Cuando estás enamorado del Señor o locamente enamorado, se ve en tu cara y en tus palabras y en tus acciones. Ahí vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Lo habéis visto en mí, dice. La entrega que yo he tenido como una nodriza, como un padre, firme, pero amoroso. Yo quiero esto para mi vida. No sé si tú lo querrás para la tuya. Dirás, pastor, esos son los líderes que queremos. Bueno, ahora voy a hablar a la congregación. ¿Cómo debe ser una congregación? Hemos hablado de que los líderes, lo que van a estar liderando, deben dar ejemplo, deben ser aprobados por Dios, deben estar entregados o rendidos al Espíritu Santo, deben estar enamorados locamente de su Señor. Pero ¿qué tal un obrero? ¿Qué tal un cristiano? Por cierto, no existen laicos para el Señor. Todos son obreros. Todo cristiano que ha sido salvado por el Señor se convierte en un siervo automáticamente. Y si tú no tienes eso como mira, no estás mirando el modelo bíblico.
¿Ven? Ahora, ¿cómo es? Mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 9. Algo se produjo que era radical en sus vidas. En el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir a Dios vivo y verdadero. De los ídolos, idolón de la palabra en griego, y indica dos posibles cosas. Uno, no solamente ídolos, sino ideologías. Está hablando aquí de cambiar sus prioridades. Está hablando aquí de cambiar su mente. Está hablando aquí de que ahora tienen un enfoque distinto para sus vidas. Y no van a cuestionar el sacrificarse para servir a los demás. De los ídolos a Dios. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene este tipo de conversión? Le vas a decir que se apunte para algo y le va a faltar el tiempo. Ojalá me hubierais dado ahí un amén también. Amén. Le vas a decir, mira, me hace falta ayuda en esto, va a decir, pastor, ahora mismo. Pero no porque el pastor lo necesite, sino porque quiere agradar a Dios. Amén. Se ha convertido en un servidor de Dios. Antes el ídolo era yo, mis prioridades, mis deseos, mi voluntad, mis gustos. Pero esa conversión le llevó a decir, ahora Señor, eres tú, estás vivo. Tienes una voluntad y mi deseo es agradarte. ¿Cómo? A través de las cosas pequeñas y a través de las cosas grandes. Hermanos, estos hombres tuvieron una conversión radical. Me pregunto qué tipo de conversión hemos tenido nosotros. Segundo, tenían un compromiso total, una rendición. Mira lo que dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Era importante para Pablo ser un piso piloto, un modelo? Para mí lo es. Sé que muchas veces os puedo defraudar, pero eso no significa que me voy a rendir. Si tienes algo de qué criticarme y quieres ayuda, porque no encuentras más críticas, dímelo y yo te voy a ayudar para que veas más áreas de mi vida en la que necesito corregir. Yo estoy en la mesa de trabajo del Señor, todavía el Señor no ha terminado conmigo. Pero claro, con alguien como el hermano Clayton, que tiene 206 años, pues sí, con él ya ha terminado el Señor, ¿verdad, hermano Clayton? Hermano Timoteo. Ellos ya están completos del todo, ya no necesitan aprender nada. Solamente mira sus clases y nos dejan allí como, y jamás voy a llegar a entender eso. ¿Es cierto, hermano? ¿Ya hemos llegado a todo lo que el Señor quiere de nosotros? En ninguna manera. Entonces, hermanos, aquí tenemos esta rendición y este ejemplo. Pablo dice, mira, yo he intentado ser el modelo que Cristo desea que vosotros imitáis. Y Pablo, 3 semanas después, no por voluntad propia, sino por petición de los discípulos, dice, Pablo, por favor, mira, vales más vivo que muerto. En cada rincón tienen a alguien para atraparte y darte muerte. Por favor, Pablo, con muchos ruegos, me imagino que Pablo está diciendo, mira, yo no me voy, yo me quedo aquí con vosotros, lo que haga falta. Pablo, por favor, déjalo en nuestras manos, hermanos, apenas lleváis aquí unas semanas, no tenéis suficiente. Pablo, déjalo en nuestras manos, con muchos ruegos, dice. Y Pablo, triste, se marcha de allí, diciendo, ¿qué va a ser de estos hermanos? Apenas son bebés en Cristo. ¿Qué va a pasar con estos queridos bebés que he dejado detrás? Recibe noticia, y mira lo que recibe, versículo 2 y 3. 1. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Pablo dice, ¡ay! Tienen una fe genuina. Mira cómo lo están llevando a cabo. Están obrando para Dios.
del trabajo de vuestro amor. ¡Ay! Tienen un amor genuino. ¿Y qué están haciendo? Trabajando para el Señor. Y luego, ¿habrán perdido la esperanza? No, dice, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aunque se pongan muy mal las cosas, saben dónde van a pasar la eternidad. Cristo viene. Curiosamente, la epístola de 1 Tesalonicenses, en cada capítulo, 5 capítulos, y en cada capítulo, ¿sabe de qué habla Pablo? De la venida de Cristo. Para ellos era como, quizá Cristo venga hoy, quizá venga mañana, que debemos estar ocupados. No lo voy a dejar para otro día, puede que mañana ya no esté aquí. Mi esposa es muy graciosa con este tema, muchas veces dice por la noche, digo, Zacarías, lavamos los cacharros, dice, no déjalos ahí para el anticristo, puede que venga el Señor esta noche. Y si viene el anticristo, que los lave Él, que Él lave los platos. Digo, wow, interesante, ¿no? Compromiso, hermanos. Y lo último, bueno, nos habla de su conversión total, nos habla de su compromiso. Se convirtieron en hacedores de la palabra. Y luego, hermanos, vemos cómo se convirtieron en un ejemplo para otros seguir. Cuando Pablo quiere regresar a Tesalónica, antes de llegar allí, pasa por diferentes pueblos y como de costumbre hablaba de Cristo. ¿Sabes lo que pasaba? Decían, ah, sí, ya hemos oído de eso. Pero yo no he estado aquí antes. No, hay unos, vamos a poner en plan broma, hay unos locos ahí en Tesalónica que han estado por aquí compartiendo el mismo mensaje que tú traes. ¿No serás tú uno de ellos? No sé cómo sería. Pero donde quiera que fuera y abriese su boca y hablase de Cristo, había alguien allí que ya había escuchado. ¿Quién se lo había comunicado? Aquellos cristianos. Cuando vieron el ejemplo de Pablo, que en medio de gran oposición no se iba a callar, dijeron, ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Hay tanto aquí, hermanos, estoy hablando aquí cogiendo la parte de arriba, en la guindilla del pavo, pero ni siquiera nos hemos metido en el pavo. Hay aquí instrucciones para mí, y te aseguro que hay aquí instrucciones para ti. Algún día el Señor va a venir. Y cuando vea mi vida, yo quiero ser un buen piloto, un buen modelo. No lo he conseguido todavía, estoy en ello. Pero sé en dónde están puestos mis ojos. Y como pastor de la iglesia, hermanos, quisiera que todos tuviéramos nuestros ojos puestos en Él y en su plan. Y podamos convertirnos, ojalá, en una iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos al Señor en oración. Señor y Padre Celestial, hay tanto aquí que ver todavía. Apenas he destacado una docena de versículos, pero Señor, todos los 2 capítulos están saturados de valiosa información que nos debe servir a nosotros como modelo. Padre, sabemos que estamos muy lejos de ser todo lo que tú esperas que nosotros seamos, pero espero que tú puedas ver en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo de servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Que no nos conformemos a modelos distorsionados, ni siquiera ese modelo que nosotros hayamos podido confeccionar del cristianismo. Hay muchos que lo hacen. Queremos buscar en tu palabra, Señor, el modelo a seguir. Así que te pido, Señor, que de aquí en adelante podamos enfocar correctamente nuestros ojos espirituales y como iglesia podamos decir, no somos perfectos, pero estamos en el camino, no estamos perdiendo tiempo, tenemos las ideas claras, tenemos a un Señor seguro reinando en el trono de nuestro corazón y queremos que ese Señor y su palabra sigan reinando en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, para conseguir eso en Cristo Jesús. Amén. Amén.